Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cantamos un poquito. Las promesas del Señor. Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y sé. Las promesas del Señor mías son. Amén. Orar, pedirle al Señor que nos venga dando de su gracia. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por esta hermosa oportunidad de poder estar en tu casa de oración, alabando tu nombre. Queremos pedirte en esta hora de que tú nos des sabiduría, Señor, inteligencia de lo alto, para poder, bendito Dios, hablar de tu palabra, bendito Señor. Que tú nos reveles estas cosas que has escondido a los sabios, Señor, y a los entendidos, y los has revelado a los pequeños, porque así te ha agradado tu misericordia. Te lo rogamos humildemente, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Estamos viendo uno de los puntos sobre la iglesia, que es el gobierno de la iglesia, y dentro de eso hemos visto los oficiales de la iglesia, entendiendo los oficiales de la iglesia por aquellos que cumplen o han sido llamados a un oficio de autoridad dentro de la obra del Señor. ¿Ya? Vimos los apóstoles y vimos los ancianos. Ahora quedan ya los otros oficiales, que son los diáconos, y alguno que podría revisarse si corresponde o no a oficiales de la iglesia. Los diáconos, la palabra diácono es una traducción del griego diáconos, que significa sirviente, ¿ya? Un sirviente. Cuando se usa en un contexto que no tiene que ver con los oficiales de la iglesia, viene de un servidor, un sirviente. Y a los diáconos se les menciona en Filipenses 1:1 a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos, dice la palabra del Señor, junto con los obispos y diáconos. ¿Ya? Ahora, no se especifica aquí su función, aparte de indicar que son diferentes de los obispos. Los obispos son ancianos, ¿ya? Está el anciano, y el anciano puede ser, o se usa como sinónimo de la palabra obispo, entendiendo que es aquel anciano que está a cargo de una congregación, y en el caso de un obispo, de supervisar un territorio que tiene varias congregaciones, pero es anciano, igual. Y en esta parte se indica que el diácono es diferente del obispo. Y hay una nueva mención en 1 Timoteo 3, del 8 al 13, ¿ya? Donde nos dice, parafraseando un poco, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos de mucho vino ni codiciosos de las ganancias deshonestas o malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, y que primero sean puestos a prueba, y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos, o mujeres o diaconisas, deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Y el diácono, nuevamente, vuelve a aparecer esto, debe ser marido de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. ¿Ya? Eso es más o menos lo que dice el pasaje sobre los diáconos. No nos habla de su función, nos habla principalmente de sus requisitos. La función la establece el libro de Hechos, cuando Pedro, ante la murmuración, porque las esposas, las viudas, perdón, que eran griegas dentro de la congregación en Jerusalén, no eran atendidas tan
bien o buena la distribución. Probablemente esto sea cierto o no sea cierto, pero había murmuración, si ese es el tema. ¿Ya? No dice exactamente la Biblia de que hubo desatención de las viudas griegas, dice que hubo murmuración. No quiere decir que haya sido así. Pero la solución que encontraron los apóstoles después de haberlo discutido y haber buscado es que se nombraran varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para encargarles el atender a la distribución de la comida de las personas que estaban en necesidad, principalmente las viudas. ¿Ya? Y esto no es posible entenderlo fácilmente en nuestro sistema, ¿ya? En nuestro país, que tiene un sistema de protección social, que tiene pensión de viudez. No es una gran pensión, pero es una pensión de viudez, ¿ya? Lo que había en el mundo antiguo es que lo que no había en el mundo antiguo es estos sistemas de seguridad social no existen, ¿ya? La esposa, dentro de un mundo donde ella no tenía acceso a actividades productivas, al trabajo, que normalmente era trabajo manual y de mucha fuerza, ¿ya? Al morir el marido quedaba desamparada y prácticamente en estado de mendicidad. Por eso es que la Iglesia toma la labor de atender a las viudas, a los huérfanos, ¿ya? A los que estaban pasando una necesidad y que no podían procurar su sustento. ¿De dónde viene eso? Obviamente que de las disposiciones de la ley que existían. La ley mosaica tenía, sobre la ley del diezmo, tiene también un diezmo que se daba cada cierto tiempo y que se recogía en las ciudades como alimento para las viudas, los huérfanos, también los extranjeros. Y esa es la ley que simplemente la Iglesia aplica, ¿ya? Ellos toman, como ellos, nosotros vemos en el capítulo 5, de hecho, donde está el caso de Ananías y Zafira, pasa que los hermanos vendían sus heredades, ¿ya? Y las traían a los pies de los apóstoles, para que los apóstoles se hicieran ricos. No, los apóstoles tomaban eso y distribuían en la congregación en aquellos que tenían necesidad. Pasa que como los apóstoles debían dedicarse a la predicación de la palabra, en algún momento debe haberle dicho alguno: oye, hazte cargo de la distribución de los alimentos, y alguien que no estaba probablemente muy preparado a lo mejor se equivocó y un día no le llegó la ración a las viudas que eran de extranjeros, principalmente de ellos. Y ahí apareció la murmuración. ¡Oh, sorpresa! Sorpresa. Lo que nosotros decimos: ¡oh, qué malo los del pueblo de Israel! Se lo pasaban murmurando, ¿cierto? Qué terrible la gente del pueblo de Israel. Y sobre todo porque no estaban bajo la gracia, no eran llenos del Espíritu Santo. Y resulta que hay gente que está bajo la gracia, llenos del Espíritu Santo. Cuando ocurrió esto, ¿qué pasó? Vinieron tranquilamente a hablar con los apóstoles y a decirles: ¿sabes qué pasó este problema? No. Ocurrió lo que ocurre en todas partes: murmuración. Estos comentarios negativos, dichos de uno al otro, ¿ya? Sin comunicárselo a la persona que supuestamente tenía que haber corregido la situación. Qué predecibles somos, es decir, somos el mismo ser humano de los 40 años en el desierto, exactamente el mismo ser humano, el mismo, ¿ya? Bueno, ante esa murmuración, los apóstoles decidieron que se iban a nombrar diáconos, ¿ya? Que se preocuparan del servicio a las mesas, es decir, de que se preocuparan de repartir el sustento para todos por igual, ¿ya? Esa es la función del diácono.
aparece en el libro de Hechos, ¿ya? Pero los requisitos sí sugieren algunas funciones. Tuvieron responsabilidad en hacerse cargo de las finanzas de la iglesia, puesto que tenían que ser personas no codiciosas de ganancias deshonestas. Eso lo dice el pasaje, ¿ya? No puedo poner, como decimos vulgarmente en Chile, al gato cuidando la carnicería. Se va a comerla, ¿ya? No codicioso de ganancias deshonestas, ¿ya? Y responsabilidades administrativas, tenían que administrar y por lo tanto se les exigía que gobernaran bien sus hijos y su propia casa, porque tenían funciones administrativas, ¿ya? Tenían que coordinar un grupo, ¿ya? No estaban llamados, en estricto rigor, todo creyente está llamado al servicio de Cristo. Ellos, en la función de diácono no era un llamado específico a predicar como los apóstoles, ¿ya? A hacer la función espiritual, porque esa la tenían los apóstoles, pero habían sido llamados, ¿ya? Y se requería de que gobernaran bien sus hijos y su propia casa para que pudieran demostrar que podían administrar, ¿ya? La iglesia del Señor. Ministraban las necesidades físicas de los que necesitaban ayuda en la iglesia o en la comunidad. Esa es la explicación que está en Hechos 6, el nombramiento de los diáconos. Está en el capítulo 6 de Hechos, ¿ya? Ahí se nombran los diáconos, ahí se ve la situación por la cuales son nombrados, ¿ya? Y en el versículo 11 se habla de sus mujeres, sus esposas, y sería probable que ellos visitaran las casas, asesoraran, y en esta visita se requería que las esposas fueran no calumniadoras y no dadas al chisme, porque supongamos, ya, pensemos un poquito, traslademos este oficio a algo moderno, ya, vamos a visitar a los hermanos para ver lo que no están viviendo, pero para también ver lo que están pasando con necesidad. Cuando vamos a visitar a los hermanos a sus casas, nosotros nos damos cuenta de muchas cosas que se dicen en la intimidad del hogar y cosas que no se dicen, pero que no pueden ocultarse dentro de la dinámica del hogar. Cuando uno visita a una persona, está entrando en su espacio íntimo. El hogar, en la familia, es el espacio más íntimo. Y uno ahí, tanto si le dice como si no, va a percibir ciertas realidades que están pasando en los hogares de los hermanos. Se requiere, por supuesto, que tanto el diácono como la esposa del diácono, ya que tienen la misma función, la Escritura les pide exactamente lo mismo, es que no sean calumniadoras, no sean chismosos, que las cosas que vean dentro de los hogares las traten con discreción, ¿ya? Todo esto da más o menos cuenta de la función del diácono, ¿ya? El diácono parte como alguien que tiene que distribuir la alimentación a las personas de la iglesia que no tienen acceso a la alimentación. Pero para hacer eso se los lleva a las casas, les llevan la alimentación a las casas, ven cosas en los hogares, entonces les pide que no sean a las mujeres calumniadoras y dice que no sean tanto el diácono como la esposa, que no sean esclavos del vino, ¿ya? No van a ir casa por casa y le van a ofrecer vino y después de hacer todo el recorrido van a terminar absolutamente ebrios, ¿ya? No, ¿ya? Entonces todas estas cosas hablan de más o menos, nos dan a entender la función que están desempeñando los diáconos, ¿ya? Y no puede uno que se anden regando los asuntos confidenciales por toda la iglesia, ¿ya? Y el sustantivo no se usa directamente en Hechos 6 del 1 al 6, que es donde se nombra, sino un verbo relacionado, el verbo diaconeo, que es servir, ¿ya? Se usa el verbo. Es una acción, es una función, ¿ya? No es
Y aquí está el punto importante. Esto es una función de servicio, es un acto. Como Arjona cuando decía Jesús, hermano mío, el verbo es sustantivo, ya. El diácono no es un sustantivo, no es un cargo, no es un estatus, sino que es un acto, y es un acto de servicio. Eso es el diácono, ¿ya? Y por lo tanto dice Pedro en el versículo 2 del capítulo 6, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas, ¿ya? Y los apóstoles que gobernaban la iglesia de Jerusalén hallaron necesario delegar a otros algunas responsabilidades administrativas. Y en este caso, la primera función administrativa fue la distribución de comida a las viudas necesitadas, ¿ya? Y fueron 7 hombres. Y parece apropiado pensar que aquellos 7 hombres eran diáconos, aunque el sustantivo no había llegado a aplicarse a ellos cuando empezaron esta responsabilidad, porque se les asignan tareas que encajan bien con las responsabilidades de los diáconos que se sugieren en 1 Timoteo 3 del 8 al 12. Esto es algo que parte en la iglesia de Jerusalén y que todos los apóstoles aplican. Pablo aplica, ¿ya? Pablo aplica esto mismo que vio en la iglesia de Jerusalén, le dice a Timoteo, ¿ya? Que con respecto a los diáconos, estos son los requisitos, y son requisitos que están ligados a su función. Y hay otros pasajes en los que es difícil saber si se está hablando de este diácono como un oficial especial de la iglesia que ha sido instituido, que ha sido llamado, que es lo que pasa con los 7 diáconos de Jerusalén, o simplemente usa la palabra para referirse a un sirviente en sentido general, ¿ya? Por ejemplo, en Romanos 16:1 a Febe se le llama diaconisa. Febe, la diaconisa, aquí es como decirle la sierva, ¿ya? Sierva, sirviente. En realidad, cabe destacar de que si bien no da mucha especificidad, se la está nombrando a ella en relación a algo que era inherente a lo que ella hacía. ¿Ya? Es más probable que sea de todas maneras una diaconisa nombrada de acuerdo al oficio, a eso me refiero, nombrada al oficio de la iglesia de Cencrea, ¿ya? Ahora, Pablo tiene este requisito de que el diácono debía ser esposo de una mujer, ¿ya? Esto está en 1 Timoteo 3:12, la traducción sirviente o siervo parece preferible en Romanos 16:1, pero tiene que ver con este oficio al que se es llamado, ¿ya? Ahora, los versículos sobre los diáconos muestran que ellos tenían un cargo reconocido para servir. Lo que hablamos de los oficiales en realidad ejercen un oficio al que han sido llamados, ¿ya? Y han sido ordenados para tal efecto. El oficio de apóstol, el oficio de anciano, el oficio de diácono iba acompañado de una ordenación. Esa ordenación es la que hacía público su oficio y los dotaba de la autoridad para ejercerlo, dado de que eran reconocidos por la congregación dentro de este oficio. Y tenían responsabilidades administrativas, pero estaban sujetos a la autoridad de los que tenían el gobierno de toda la iglesia, los ancianos. ¿Ya? Los ancianos tenían el gobierno de la iglesia, el gobierno espiritual. Los diáconos tenían labores administrativas y estaban sujetos a la autoridad de los ancianos. ¿Ya? En ninguna parte los diáconos se les concede autoridad de gobierno sobre la iglesia en el sentido de que el hecho de ser diácono les concediera autoridad, o tampoco se les exige la capacidad de enseñar las escrituras, ¿ya? Porque estaban llamados a labores administrativas. Pero ¿qué pasa con el primer grupo de diáconos?
¿Qué fue a hacer Felipe? Felipe desempeñó su función como diácono, pero lo pillaron predicando más el Evangelio. Porque hay aquí dos cosas. Está el oficio al que ha sido llamado por la iglesia, que sí está bajo la dirección del Señor, por supuesto, pero también están los dones y los llamamientos que ha hecho directamente el Espíritu Santo. ¿Ya? Si bien el diácono no se le exige de que sepa interpretar y predicar la Escritura, veamos el discurso de este primer mártir, de Esteban, ¿ya? Miembro de los diáconos, y da un discurso lleno de conocimiento y de sabiduría en la Escritura y lleno del Espíritu Santo, además. Está en el poder de esa predicación de que los que estaban acusándolo se taparon los oídos y arremetieron contra él porque no podían resistir la gracia con la que hablaba. Entonces, esto es lo que la Biblia enseña sobre los diáconos, en que son llamados a ejercer labores administrativas. Pero eso no significa que el Señor no los haya además dotado de dones que son específicos de otra cosa. ¿Ya? No los limita. No hay una limitación en el llamamiento y en la ordenación. Quiere decir de que están llamados para una función que es principalmente administrativa dentro de la iglesia, pero hay otro tema que pasa por lo que el Señor ha dado a cada uno como don para ejercer en su obra. ¿Ya? Ese es el oficio de diácono. Y hay otros oficios. En todas las iglesias se nombra un tesorero, un secretario, y en algunos lugares hay fideicomisarios, que son personas que tienen responsabilidad legal por las propiedades de la iglesia. ¿Ya? En algunos lugares se usa la figura del fideicomiso, ¿ya? Y los bienes de las iglesias están bajo un fideicomiso. Siempre hay una persona que es la que es el garante de ese proceso. Eso no se hace acá en Chile, por lo menos. Y pueden tener otros miembros, si son miembros encomendados para tal cosa. En algunas personas tienen director de música, de educación, otros, ¿ya? A los que públicamente se les reconoce como teniendo derecho y responsabilidad de realizar estas funciones en la iglesia. Ahora, probablemente todas estas funciones, sobre todo, por ejemplo, alguien que sea tesorero, sea precisamente lo que es la definición de diácono, alguien llamado a hacer labores administrativas, lo mismo un secretario, ¿ya? No lo veo que pueda ser estrictamente separable de lo que porque lo que hace la palabra del Señor es darnos una estructura, y en esa estructura nosotros la podemos acomodar de acuerdo a las necesidades. ¿Ya? Lo que se vio en la iglesia de Jerusalén, y dirigido por el Espíritu Santo, es que la iglesia que ha sido llamada a predicar la palabra de Dios, también ha sido llamada a velar por las necesidades de sus miembros, y que esa función, que es administrativa, se le encomienda a un grupo que son los diáconos. ¿Ya? Y dentro de eso nosotros podemos ajustar todas las funciones administrativas de una iglesia y precisamente llamarles diáconos. ¿Ya? Ahora, nosotros le hemos dado otro significado a estos oficios, ¿ya? Y dentro de nuestra iglesia, y en específico dentro de las iglesias pentecostales principalmente, es uno de los grados eclesiásticos para nosotros el diácono. Entonces nosotros lo tenemos como parte del desarrollo del anciano, que parte como pastor, probando gobernante, diácono y presbítero, que al final le damos el título
la escritura que repite los significa ancianos. Al final de la carrera le damos el título que tiene la escritura. Pero eso es algo que hemos acordado nosotros, una forma y hemos usado el mismo nombre. No es la misma función que tiene la escritura, ¿ya? Pero de todas maneras, lo conversábamos antes, la forma de administrar la iglesia y su gobierno responde a las necesidades de las iglesias, responde a los tiempos, ¿ya? Nosotros lo discutimos y lo fijamos claramente. Es decir, yo no puedo decir, voy a tomar el sistema de gobierno de la Iglesia del Nuevo Testamento porque ese es el mejor sistema de gobierno que está revelado ahí. A ver, ese es el que necesitó la Iglesia en Jerusalén y en los primeros tiempos. Pero ese puede que no sea el que nos corresponda a nosotros, porque nosotros estamos bajo otra realidad, ¿ya? Los tiempos de las grandes conversiones han pasado. Desgraciadamente es así, es decir, las conversiones nosotros las vamos haciendo a través de los años, una, de a una, vamos predicando, se convierte en un par de personas. El Señor es el que llama, ¿ya? Y precisamente a Él le ha placido que sea así. No es que nosotros nos salgamos a predicar, nosotros estamos saliendo a predicar, ¿ya? Pero el Señor hace conforme a su voluntad. Pero no es el tiempo de las grandes conversiones para que de un día a otro aparezcan en una congregación 100, 200, 300 personas y haya que efectivamente tener una fuerza de tarea grande para decir, a ver, nadie puede administrar una iglesia de 6.000, 7.000, 10.000 personas sin descuidar a los hermanos, porque perfectamente yo puedo tener un solo pastor, pero descuidar la obra pastoral. Entonces yo tengo que tener, en una iglesia que tiene ese nivel de crecimiento, obviamente se entiende que yo tenga un grupo de ancianos, con un anciano principal, pero que entre todos ellos van pastoreando la obra del Señor. Pero es lo que yo les decía, es decir, yo no puedo en una iglesia de 30 miembros nombrar 15 ancianos y 15 no ancianos para que después se empiecen a preguntar, ¿y por qué yo estoy en el grupo de los pastoreados y otros están en el grupo de los pastores? ¿Qué me diferencia a mí del otro? No tiene sentido, ¿ya? La realidad de la América Latina, principalmente acá, son iglesias pequeñas que van entre los 50 y 100 miembros, eso es la mayoría de las congregaciones, ¿ya? Y eso impone ciertas restricciones que no solamente son de corte espiritual, esto de las conversiones y de la necesidad de tener un equipo grande de ancianos, también impone otras restricciones. Nosotros vemos que normalmente las iglesias que están en ese rango son iglesias que en infraestructura no crecen, ¿ya? Porque no tienen la capacidad. Normalmente lo que uno ve en iglesias de ese tamaño es que los hermanos arriendan un lugar. Ni siquiera tienen una iglesia propia, ellos arriendan porque no les da para controlar, ¿ya? Esa es la realidad en muchas de nuestras iglesias. Y la capacidad que nosotros tuvimos para captar fondos y construir esta casa de oración, la que habíamos construido antes también, se pasaba primero en tiempos bastante más baratos que ahora, y en que en su tiempo nosotros pasamos de los 100 miembros durante un buen tiempo. Y nosotros decidimos construir este templo porque en realidad el otro que teníamos antes se nos hacía chico, se llenaba completo. Y ante, por ejemplo, un evento, nosotros cabíamos nosotros. Me acuerdo del comentario que cuando mi pastor dijo, eso es una convención, y uno de los pastores no malentendió y dijo, no, si no, a nosotros no cabemos, no nos atienden allá. Pero esa era una realidad. Y teníamos gente para haber juntado y juntamos durante muchos años para construir esto. Pero la realidad es que nosotros, por ejemplo, en estos momentos, con la cantidad que tenemos de congregación, no podríamos decir que nosotros tenemos un proyecto para hacer y lo queremos hacer. Tenemos que tener fe, sí, pero también, como dijo el Señor, tenemos que
que sentarnos a calcular si vamos a construir la torre o no. ¿Ya? Eso es una realidad. Y la forma de gobierno responde a esa realidad. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la presencia de diáconos en realidad se parece a los otros oficios que ahora nosotros también tenemos en la iglesia. Tenemos tesoreros, tenemos secretarios, tenemos hermanos que administran alguna cosa, tenemos jefes de coro, tenemos, ¿ya? Que no es la función de enseñar la palabra propiamente tal, igual nuestros jefes de coro predican, siempre lo han hecho, ¿ya? Pero la función específica de jefe de coro no es en estricto rigor algo del gobierno espiritual de la iglesia, ¿ya? Pero sí es algo administrativo donde nosotros ordenamos, ¿ya? Los que tenemos los profesores, las profesoras de la escuela dominical de niños, todas estas cosas se parecen a el oficio de hacer temas administrativos, si bien en la escuela dominical de niños sí se les enseña la palabra, ¿ya? Pero tenemos diferentes oficios que han sido llamados a servir en la obra del Señor, tanto en la parte espiritual como en la parte administrativa. Lo que es administrativo cae dentro del paraguas general del diácono, ¿ya? Entonces, no parece haber alguna razón para decir que estos nuevos oficios que hay, de acuerdo al desarrollo de la iglesia, no debieran ser considerados oficios de la iglesia, no debieran ser considerados dentro de la concepción original del diácono, ¿ya? Son oficios y están ligados al desarrollo administrativo de las iglesias y tienen responsabilidades y se les aplican los requisitos que dice la palabra del Señor, ¿ya? Ahora, si se los establece, sería necesario ver que no resten la importancia de los oficios específicamente mencionados en la Escritura y que no tengan ninguna autoridad que no esté sujeta a la autoridad gobernante de los oficiales que claramente se mencionan en la Escritura. Por ejemplo, yo no voy a establecer un ministerio de alabanza suelto por ahí. Y hay iglesias que les pasa, ¿ya? Y que todo el mundo quiere ser del ministerio de alabanza. Y medios arrancados y le ponen, les dan la pasada a los ministros de alabanza y nadie los para. Una hora y todo ya cansado, ya nadie tiene garganta para cantar, pero el ministro de alabanza está en la suya. Cualquier oficio que nosotros designemos dentro de la iglesia está sujeto bajo la autoridad de a quienes Dios ha llamado específicamente para ejercer la autoridad de la iglesia y el gobierno de la iglesia. No existe un llanero solitario dentro de la Escritura y dentro de la casa del Señor. Nadie puede decir de que, no, que yo como estoy especialmente conectado con el Señor voy a... Y en ninguna cosa, en ningún don, todo don que se ejerza dentro de la casa del Señor está sujeto bajo la autoridad de lo que el Señor ha puesto para cuidar del rebaño. Es decir, si viene alguien de afuera a decir, es que el Señor me mandó a entregar una profecía en la iglesia, sí, pase conmigo a la oficina primero. ¿Me la dice a mí o no se la dice a nadie? No puede ser de otra forma. Tanto en los que están administrando como en los que están ejerciendo algún don espiritual, todos se tienen que sujetar a la autoridad que el Señor ha puesto en la iglesia. Porque el Señor al que le va a pedir cuenta, no se la va a pedir al pastor, no se la va a pedir al profeta que vino de afuera. No, ese se va a nomás, puede dejar a toda la congregación dividida, a todos enfermos, a todos heridos, pero él se va. ¿Ya? Pero en ese caso, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, estamos en el servicio y hay alguna profecía? ¿Cómo también es ese caso? No, pero es que, a ver, las profecías que se entregan dentro de la iglesia, que son parte de los dones que Dios ha establecido
vacío dentro de la iglesia, ¿ya? Se juzgan en el momento. En el momento, dice la palabra del Señor, que los que tienen don de profecía también están evaluando, y también los pastores están, ¿ya? Están viendo si eso es del Señor, ¿ya? Es distinto, es que de repente pasa, porque nosotros hace mucho que no lo vemos, pero de repente ha pasado que alguien ha venido, que el Señor le entregó una profecía para entregar a la iglesia. Bueno, primero, en esa situación, si es alguien que viene de afuera, tiene que pasar por la evaluación del pastor de la iglesia, ¿ya? Usted es una persona desconocida, o sea, un predicador, un extranjero que viene de afuera, ¿cierto? Y trae mensajes y nadie lo conoce, primero tiene que pasar por el pastor. Dentro de la congregación no, porque el Señor está permanentemente con dones que ha distribuido dentro de la iglesia, hermanos que nosotros conocemos, que conocemos su testimonio, ¿ya? Y que evidentemente igual cuando se entrega una profecía nosotros estamos clamando y estamos viendo que se ajuste a la palabra del Señor y que no tenga otra cosa, pero normalmente son los mismos hermanos de la iglesia, ¿ya? Son hermanos de casa, de confianza, que como dice la Escritura conocemos su testimonio, ¿ya? Y hemos visto cuando el Señor ha entregado profecías por ellos que se han cumplido, entonces nosotros reconocemos que en ellos sí está el don de profecía. De todas maneras, es distinto, ¿ya? Entonces, lo que no debe pasar es que estas personas, o si nosotros nombramos un nuevo oficial en el sentido de nombrar un diácono específico que se haga cargo de algo, esa persona no puede crear un liderazgo paralelo, ¿ya? La persona tiene que estar bajo el liderazgo que el Señor ha determinado. Ahora, ¿cómo se escoge? Hay normalmente dos formas: la elección por una autoridad más alta o la selección hecha por la congregación local. La Iglesia Católica, los oficiales son nombrados por la autoridad más alta. El Papa nombra a los cardenales y obispos, y los obispos nombran los párrocos, no los párrocos, ¿ya? Esta es la forma que usa la Iglesia Católica, con una jerarquía. Lo que nosotros tenemos, bueno, ellos dicen de que tienen una línea que los conecta directamente con Dios. Normalmente nosotros en la congregación, ¿ya? Nosotros tenemos oficiales, ¿ya? Que vienen siendo como la función de los diáconos. Muchas veces ejercen varios temas administrativos. Los oficiales los nombra el pastor de la iglesia, que es el que está tiene el encargo desde nuestra misión para nombrar los hermanos y las responsabilidades dentro de su iglesia. Nosotros acá no somos una congregación de estas donde tenemos en realidad un grupo de la congregación, o la congregación de hecho, que es la que elige todos los cargos. Nosotros no, ¿ya? Los cargos los nombramos por autoridad más alta. Ese es nuestro sistema. En cada iglesia la autoridad más alta es el pastor, y el pastor nombra de acuerdo a a lo que vea dentro de del desarrollo de los hermanos, y los llama a ofrecer, a servir a distintos tipos de oficios dentro de la congregación. ¿Ya? Ese es el sistema que tenemos nosotros, y está reconocido estrictamente en los estatutos de la misión. Es decir, aquí no puede venir la iglesia y decir: nosotros vamos a pedir que estos hermanos sean. Tampoco puede venir alguien de afuera a nombrar, por ejemplo, la junta oficial, ¿ya? La junta oficial no puede nombrar al pastor superintendente. El pastor superintendente revisa cómo está funcionando la iglesia y lo comunica al directorio y ve cómo está la salud de la iglesia. Normalmente eso es lo que nosotros les encomendamos. Cuando el pastor superintendente entra a hacerse cargo de estos temas es cuando una iglesia ha perdido el liderazgo de su pastor por fallecimiento, por enfermedad, por lo que sea, y
el directorio le encomienda al superintendente hacerse cargo de la congregación. Y ahí él nombra junta de oficiales y ve cómo va el avance de la iglesia. ¿Ya? Normalmente eso es lo que nosotros hacemos. Tenemos un orden. ¿Ya? Mientras nosotros, en la misión me refiero, en la iglesia a nivel nacional, reconozcamos de que un pastor está sirviendo al Señor dentro de lo que dice la palabra del Señor, el pastor es la autoridad dentro de la iglesia. ¿Ya? Y por lo tanto el pastor es el que va definiendo los distintos, cómo se ordena la iglesia administrativamente. ¿Ya? Eso no es la que tenemos nosotros. ¿Hay otras? Sí, hay otras. Si a alguien le parece muy terrible esto, bueno, tiene que buscarse una iglesia donde la congregación defina por asamblea, y existen, claro que existen. Nosotros conversamos de que existen varias formas de gobierno en las iglesias, y yo no me voy a ir a sufrir por más eso notorio, yo no me voy a ir a sufrir y a generar problemas en una congregación porque no me gusta la forma de gobierno. Existen varias iglesias en la ciudad, con distintas formas de gobierno, desde los más congregacionalistas que son los bautistas. Tenemos una iglesia bautista. Si a los hermanos les gusta iglesias donde la congregación en realidad es la que define y nombra un pastor para que le enseñe la palabra del Señor, tiene la iglesia bautista. Y es una iglesia hermana, es una iglesia cristiana, es una iglesia, los hermanos están sirviendo al mismo Dios con otra forma de gobierno. ¿Ya? Por otro lado, tenemos las iglesias que tienen una autoridad dentro de la iglesia que es el pastor, ¿ya? Todas las pentecostales, y tenemos iglesias intermedias que tienen de uno y otro punto. Entonces, yo no voy a armar una guerra civil dentro de una iglesia porque no me gusta el sistema de gobierno de la iglesia. Lo que yo tengo que hacer es irme a una iglesia donde el sistema de gobierno me gusta. Simple como eso, ¿ya? No, porque hay hermanos que llegan a una iglesia y quieren transformar la iglesia de acuerdo a lo que ellos, o el lugar de donde vienen o donde nacieron. Eso no tiene ningún sentido, ¿ya? Yo tengo que servir al Señor primero en una iglesia, ya lo discutimos, en una iglesia verdadera que enseña la palabra del Señor, que enseña la doctrina, pero también importa, si a mí me importa, a eso me refiero. Si a mí me importa la forma de gobierno, también, aparte de eso, yo tengo que ir a la iglesia que tenga el sistema de gobierno que a mí me parezca adecuado. ¿Ya? Y como hay varios tipos, y en una ciudad como Victoria no hay una sola iglesia, entonces ahí puedo claramente ir viendo eso. Pero lo que no puede pasar es que no puede haber, al nombrar oficial o al llamar a alguien a un oficio dentro de la iglesia, no puedo convertirlo en un oficio separado que no esté bajo la autoridad que está definida. ¿Ya? Es decir, si nosotros fuéramos una iglesia congregacional donde se decide por asamblea, todos los cargos que se crean tienen que estar sujetos a la asamblea. Nosotros que tenemos un modelo de autoridad con una autoridad que es el pastor, los distintos cargos están sujetos a la supervisión y el gobierno del pastor. Incluso cuando nosotros elegíamos antes, que desde la pandemia no lo hemos vuelto a elegir, estamos evaluando que era el directorio de jóvenes, ¿ya? Los candidatos se conversaban con el pastor, ¿ya? No llegaban y los proponíamos así, siempre se conversaban con el pastor quienes iban a la terna. Y de todas maneras, el pastor tenía y tiene autoridad sobre el directorio. Si el directorio, yo creo que casi toda la iglesia le ha pasado, o sea, el directorio en algún momento se tuerce, el pastor dice: vamos a hacer un receso, vamos a darnos un tiempo para que veamos efectivamente la forma en la que nos estamos relacionando, porque esto no está funcionando así, ¿ya?
Yo tengo que velar por la salud espiritual de ustedes. No, el hecho de tener un grupo no está por encima de velar por la salud espiritual de los hermanos. Si los hermanos, en vez de, por ejemplo, estarse nutriendo y creciendo a través de ese grupo, están empezando con pelea, el pastor llega y dice: vamos a dejar este grupo en suspenso hasta que veamos la mejor manera de trabajar. Y eso no hay nadie que le pueda decir: ay, no, es que a mí me eligen, a mí me eligió el pueblo. No, ni siquiera cuando lo elegían, ¿ya? Últimamente no lo hemos elegido por un tema que después de la pandemia son como poquititos jóvenes. Antes teníamos más, ya, hartos más. Ahora, por ejemplo, en la última sesión, ¿cuántos habían en la 12. Hay que entender la realidad de las cosas, ¿ya? No podemos nosotros decir todo lo vamos a hacer como siempre. Podemos evaluar, ¿ya? Pero el tema es que ya sea que nosotros elijamos el directorio o lo nombremos, de todas maneras está bajo la autoridad que el Señor ha determinado en esta congregación, ¿ya? Entonces, eso, para que veamos que no es una jerarquía aparte, ¿ya? El sistema de nombramiento por autoridad más alta, o otras que son por el nombramiento por toda la iglesia o por un grupo dentro de la iglesia. Ahora, en el Nuevo Testamento hay ejemplos en los que los oficiales de la iglesia fueron escogidos por toda la congregación. En Hechos 6:3 los apóstoles no escogieron ellos mismos los 7 primeros diáconos, ¿ya? Sino que le dijeron a la iglesia: escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Eso es discutible, ¿ya? ¿Por qué? Porque los apóstoles permitieron a la congregación nombrar a los hermanos. Sí, es que ahí sigue estando operando la autoridad de los apóstoles. Si los apóstoles decían: yo nombro a estos 7 hermanos, o le dicen a la congregación: hermanos, ustedes escojan guiados por el Espíritu Santo con estos requisitos a los hermanos, sigue siendo la misma autoridad, es la autoridad de los apóstoles. Ya sea que lo hubieran nombrado directamente o le dijeran a alguien, ¿ya? Porque lo que hay ahí en ese momento es lo que llamamos en derecho administrativo una delegación de función. La función la sigue teniendo el titular, pero ha delegado funciones. Eso es lo que hacen los apóstoles en la elección de los diáconos. Ellos le permiten y le dicen a la congregación: ustedes escojan, pero no es que los diáconos estén fuera de la autoridad de los apóstoles porque los eligió la congregación. No, porque los que permitieron la elección y los que en realidad no permitieron, sino que dijeron que se hiciera de esta forma son los apóstoles, ¿ya? No es que la congregación haya dicho: como ustedes, noten la diferencia, como ustedes no pueden estar predicando la palabra y sirviendo las mesas, les vamos a elegir ayudantes para que hagan esta función. No pasó eso. Los apóstoles dijeron: nosotros no podemos predicar y estar sirviendo las mesas, y por lo tanto, hermanos, escojan 7 varones, pero con estos requisitos: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que ellos realicen esta función. No hay ahí una congregación que está eligiendo en sí, sino que están siguiendo la ordenanza de los apóstoles. Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque hay gente que se marea con eso y de repente dice: no, pero es que no es así, ¿ya? No hay, sea cual sea el sistema de gobierno que tiene una congregación, todo oficio que sea declarado y elegido o decretado o como sea, tiene que estar bajo el gobierno tradicional de la iglesia. No hay nadie, ni siquiera por ser elegido, se escapa de eso, ¿ya? Por si acaso, no vaya a ser que alguien venga y diga: no, a mí
escogió la congregación y después más encima tengamos un juicio civil porque a mí me escogió la congregación. De repente nos falta el rayado, ¿ya? Entonces, al final del concilio de Jerusalén, la iglesia entera tuvo parte con los apóstoles y ancianos para escoger los representantes que llevarían las decisiones a las demás iglesias. ¿Ya? Y también las iglesias eligieron a un hermano que acompañara a Pablo en donde él iba pasando para llevar la ofrenda que se hizo para los hermanos de Jerusalén. Pero esos son temas específicos, ¿ya? Y que igual, sea cual sea la función que se haga, los hermanos seguían estando bajo la autoridad de los apóstoles. Porque tenemos que Pablo y Bernabé nombraran a ancianos en cada iglesia. Y Pablo le dijo a Tito que nombrara ancianos en cada ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Este texto que yo uso es de Gruden, ¿ya? Gruden es teología reformada, de todas maneras, aunque Gruden es continuista en temas del espíritu, sigue siendo un teólogo reformado. Los teólogos reformados les gusta el sistema de gobierno asambleísta donde la congregación decide, ¿ya? Entonces toman mucho los ejemplos donde la congregación eligió. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando Pablo y Bernabé nombraron ancianos en cada iglesia? El sistema de autoridad o de jerarquía superior funciona en la iglesia del Nuevo Testamento. Algunos lo quieren ver porque generalmente las iglesias protestantes tienden a ser asambleístas, ¿ya? Tienden a elegir, ¿ya? Y a ellos ir eligiendo sus autoridades. No les gustan mucho los ejemplos donde la congregación eligió. ¿Pero qué pasa con los que fueron designados? Así como te dejé en Efeso para que corrigieras lo deficiente y nombraras a ancianos, ¿ya? La autoridad viene del Señor y se ejerce de la forma en la que el Señor lo determina. Hay cosas que pueden perfectamente ser elegidas por la congregación si es que la congregación tiene tradición y tiene madurez para hacerlo. Y tiene algo bien importante, porque a veces eso se pierde, tiene temor de Dios para hacer las cosas espiritualmente. Porque yo he visto ya en elecciones de jóvenes a nivel nacional, voy a decir con toda responsabilidad, porque además soy asesor de jóvenes y llevo mucho tiempo trabajando con los jóvenes, he visto muchas veces hermanos de congregaciones que se ponen de acuerdo para votar por algo, ¿ya? Y eso es la falta de temor en el Señor, porque nosotros lo que hacemos al votar es pedirle la dirección al Espíritu Santo para que Él elija y no ponerme yo a formar alianzas. Yo lo he visto, sinceramente lo he visto, me he dado cuenta que está pasando, no he dicho nada y he dejado que el Señor haga las cosas igual porque el Señor las hace. También lo hemos visto y ha pasado alguna vez en nuestra misión en la que de repente en distintas iglesias se empiezan a poner de acuerdo. ¿Y qué ha hecho el Señor? El Señor ha elegido como era querido. Por eso las iglesias, para elegir desde el punto de vista de la asamblea, tienen que ser iglesias maduras y con temor del Señor para que estas cosas no pasen. ¿Ya? Así que cuidado con eso, porque a veces nos enamoramos de sistemas de que son... Nos gusta cómo funciona en el sistema secular con la democracia, ¿ya? Bueno, pero las iglesias no son el tipo de una democracia. Las iglesias son el cuerpo de Jesucristo. Él es la cabeza y Él determina cómo va dirigiendo su obra y cómo va instalando los distintos oficiales que Él ha llamado para el servicio de su obra, ¿ya? Y como les digo, lo hacemos
de cualquier forma que lo hacemos, pero tenemos que hacerlo en forma madura y mirando que el Señor dirija las cosas. ¿Ya? Porque cuando nosotros hacemos las cosas y metemos nuestras ideas, el Señor dice, a ver, párenme esto aquí. Se fracasa. Sí, vamos a hacer fracaso, y el Señor dice, no, así no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque la obra no es nuestra. No es nuestra en el sentido para los pastores, pero también para la congregación. La congregación no puede decir, ay, es que vamos a elegir y vamos... No, porque la obra es de Él. La obra le pertenece a Él, el que derramó su sangre de Él. Y Él pone, tal como está en la Escritura, pastores, ancianos. Normalmente los ancianos, la Escritura dice que se nombraron por jerarquía superior, los nombraron los apóstoles. Los ancianos no los nombraban los hermanos de la iglesia. Por eso les digo, uno tiene que tener cuidado cuando está buscando en los libros de teología, tiene que fijarse quién es el autor, cuáles son los gustos del autor. Como les digo acá, en este pasaje acá dice, por ejemplo, que cuando Pablo y Bernabé nombraban ancianos se asemeja al sistema católico romano o anglicano, que es un sistema de selección congregacional. Y dice, miren lo que dice, sin embargo, incluso estos versículos no necesitan implicar que los apóstoles solo hicieron la selección. Ahí se le nota mucho al autor de que él, siendo un teólogo reformado, prefiere los sistemas reformados de las iglesias donde esa iglesia elige. Pero si está el texto, el texto lo dice. Eso pasa. Que yo primero pongo mi visión de las cosas sobre el texto. Yo tengo que dejar que el texto me diga para yo tener mi visión de las cosas. ¿Amén? Entonces, en ese sentido, los oficiales de autoridad de la iglesia están nombrados por sistemas de alta jerarquía, de mayor jerarquía. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Ya? Hay casos donde se permitió que la congregación eligiera, ¿ya? Pero todo de acuerdo a cómo estaba establecida la autoridad. Como les digo, cuando se eligieron los diáconos, de hecho el título dice elección de los 7 diáconos, ¿cierto? Ese es el título de la Escritura. Pero es una elección permitida por los apóstoles, recomendada por los apóstoles, ordenada por los apóstoles. Siguen estando, esa elección está bajo la autoridad de los apóstoles. ¿Ya? La elección, como les digo, hay que tener estos reparos. ¿Ya? Primero, los oficiales se eligen de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Personas de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo. Y lo otro, para otorgarle a las congregaciones la facultad de elegir, yo también tengo que evaluar la madurez de la congregación. ¿Ya? Que no hayan estas cosas como que yo me pongo de acuerdo para que me elijan presidente. No, eso no puede pasar. ¿Ya? Yo tengo que tener temor del Señor. Entonces, hay una responsabilidad para una salvaguarda contra las tentaciones o la excesiva codicia por poder. ¿Ya? Entonces, que el Señor nos bendiga. Esto es sobre los oficiales de la iglesia. ¿Ya? La próxima semana ya vamos a ir a los últimos puntos sobre el gobierno y específicamente vamos a hablar sobre el tema de las mujeres en el gobierno de la iglesia. Vamos a revisar todos los puntos que dice efectivamente la Escritura y vamos a ver las posiciones que hay. Me voy a preocupar de mostrar esta es la posición de la iglesia reformada, esta es la posición de estas iglesias y vamos a ver cuáles son los argumentos al respecto. Que el Señor nos bendiga. Esta ha sido la palabra del Señor para esta mañana y quiera el Señor que nos ayude para poder ir entendiendo y creciendo espiritualmente a través de su palabra. Amén.
Y vamos a cantar un corito. Corito, la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, ¿cuál será? la iglesia del Señor, ¿cuál será? Es aquella que en el nombre del Señor sana enfermo, echa fuera demonios. Es aquella que rescata al pecador. Es así, es la iglesia del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, que todo lo que hemos hecho sea para la honra y la gloria del Señor. Voy a pedir a mi pastor que nos despida con la bendición. Padre, te damos gracias esta mañana por esta preciosa oportunidad que tú nos brindas, el poder estar dentro de tus santos, Señor Jesús, para poder aprender y entender, Señor Jesús, cómo funciona, Señor Jesús, Padre Celestial, la administración de la iglesia. Te damos gracias porque podemos, Señor, ver que hasta este momento tú has sido con nosotros. Hemos estado trabajando de acuerdo a lo que tú tienes determinado, Señor. Ayúdanos cada día para dejarnos guiar por tu Espíritu Santo, porque Él es el único que nos conduce, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Te rogamos que tú bendigas, Señor, todo lo que se ha enseñado. Permite guiarnos al regreso a nuestros hogares con esa bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En una gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.